gracias. Sí, gracias Alejandra nuevamente por la invitación a este Faro de Alejandría. El día de hoy vamos a elegir, así al azar, un libro. Vamos a leer un cuento libro de cuento de niños, de este que se llama Y si te cuento un cuento y si me cuentas un cuento. El cuento se llama Un juicio pulgoso, se llama. Dice así: estaban juzgando al gato. Se le acusaba de haberse comido un ratón fuera del horario establecido. El juez era un viejo sabueso, color café, que ya se había retirado de la cacería y se dedicó de lleno a resolver conflictos. La fiscal era una zorra gris que fue a la universidad y siempre mantuvo ese linaje que le hacía lucir despampanante. El defensor era un cuervo negro. Lo recuerdo porque utilizaba un monóculo que llevaba en el bolsillo. La corte se estableció en el granero del pueblo y en ese sitio se decidió llevar a cabo el juicio. Mamá Rata estuvo ahí, en ese sitio, estuvo presente. Se dice que de ella obtuvo ideas para unos cuentos que después, muchos años después, publicó en el periódico local: Los cuentos de Mamá Rata y de los ratoncitos viajeros. Se leyó la acusación por parte de la fiscalía. Los hechos, efectivamente, referían una acción consciente del gato en comerse al ratón fuera del horario establecido. La defensa alegó que aquello era un problema de interpretación y que los horarios no eran tan estrictos en cuestiones de cacería y de alimentos. También dijo que había resoluciones anteriores de granjas vecinas donde los horarios de cacería se podían ampliar por razones de migración ratonil o aumento desmedido en la población. Los testigos fueron el ganso, quien dijo que, aunque no observó nada, el día antes escuchó al gato diciendo que se quedaría tarde al día siguiente. La vaca, que alegó un parentesco con el gato y por eso no se obtuvo su versión. Un niño fue citado al juicio, pero no pudo venir porque tenía que hacer una tarea. Una niña también fue llamada al juicio, pero no se ubicó, o al menos eso decía en la citación. Se citó a todos para la lectura de la sentencia, para la tarde del domingo. Todos bien comidos estaban presentes. El juez entró, se ajustó sus anteojos y antes de comenzar a leer la sentencia, un segundo antes, comenzó a rascarse. Se rascaba la oreja, se rascaba la panza, se rascaba y rascaba, y en una especie de ataque de rasquiña entró de nuevo a su cubículo. La fiscal comenzó a rascarse, el cuervo, el abogado, comenzó a rascarse, se rascaba su plumaje, los presentes comenzaron a rascarse, los que estaban fuera del granero se rascaban, y de un momento a otro, de forma intempestiva, todos salieron corriendo del recinto. Aquello quedó vacío. Mientras los acontecimientos de aquella rasquiña sucedían, nadie observó al acusado. El gato estuvo inmóvil observando la escena. La respuesta de aquel barullo se reveló muchos años después en los cuentos de Mamá Rata, donde ella contaba que en el juicio al gato se le salió una sonrisa. Y que hubo un testigo que no se entrevistó y que dijo que el gato, un día antes de que se leyera su sentencia, invitó a todas las pulgas que pudo a estar presentes en la lectura de la sentencia. Hemos hecho lectura del cuento del juicio pulgoso
de este libro de Si me cuentas un cuento y si te cuento un cuento. ¿Cuál sería la moraleja en este caso? Bueno, nosotros tenemos que ponerle siempre atención a los detalles, porque en este caso, pues efectivamente al gato se le acusaba y tuvo un juicio, etc. Pero lo que nadie se dio cuenta es que había unos invitados también que llegaron al juicio. Fue que el gato había invitado a todas las pulgas que pudo al juicio, entonces no hubo forma. Todo el mundo empezó a rascarse, el juez se fue, la fiscal se fue, todo el mundo se fue, pero solo el gato era el que estaba con una sonrisa en una esquina porque sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Entonces eso es ver siempre los detallitos de la vida que nos pueden dar siempre la solución.